Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gerson Baltasar Vázquez, soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de Medicina de la Universidad Udavol de Aquino. Hoy hablaremos del quinto par craneal del nervio trigémino. Hoy hablaremos sobre el origen aparente. Se forma por dos raíces colocadas en la cara inferior de la protuberancia anular, en el punto en que se confunde con los dos pedúnculos cerebelosos medios. Una raíz es voluminosa, es sensitiva y la otra raíz es pequeña y está situada por el dentro de la primera, es motriz o motora. El origen real para el nervio motor procede de dos núcleos, uno principal y otro accesorio. El núcleo principal. El núcleo principal o núcleo plasmático es una pequeña columna de gris de 4 a 5 milímetros de altura, profundamente situada en la protuberancia, algo por encima del núcleo facial. El núcleo accesorio está representado por una larga hiela de células nerviosas, las células vesiculares, que comienzan abajo a nivel del núcleo principal, que se pueden seguir hacia arriba hasta el lado interno del tubérculo cuadragésimo anterior. Origen real del nervio sensitivo. La gruesa raíz del trigémino, es decir, la sensitiva, su origen real es en el ganglio de Gasser, núcleos o terminales. Las fibras que lo constituyen terminan entre tres núcleos. Núcleo gelatinoso o núcleo inferior es más importante y está representado por una columna longitudinal de sustancia gris. Continuación de la cabeza del cuerno posterior, se extiende del entrecruzamiento sensitivo hasta el tercio inferior de la protuberancia. El núcleo medio está situado encima y algo atrás del procedente y su altura es solo de 3 a 4 milímetros. El núcleo del locus o cuerelus está representado por las células muy ricas y granulaciones pigmentarias, que ocupa esta región del suelo del cuarto ventrículo. Ahora hablaremos trayecto y relación. Desde la cara inferior de la protuberancia, estas dos raíces se dirigen hacia el peñasco. La raíz gruesa es aplanada y se dirige hacia adelante y afuera. Se introduce el orificio formado por las meninges por fuera de la apófisis crinoides posterior y penetra en la cavus de Mecke, que ocupa la parte interna de la cara anterior del peñasco. Desde este punto sus filetes se diseccionan y se van a separar el ganglio de Gasser. La raíz menor bordeará la parte de la procedencia y luego a nivel del cabo de Mecke. Gana la cara inferior del cabo, pasa por debajo del ganglio de Gasser, interna de una de sus ramas eferentes del nervio maxilar inferior. El nervio trigémino tiene tres ramas: el nervio oftámico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Cada uno de estos nervios van anexo a un ganglio. El ganglio oftámico va para el nervio oftálmico, el ganglio esfenopalatino va para el nervio maxilar y el ganglio óptico va para el nervio mandibular. El nervio oftálmico es el ramo superior y más pequeño del trigémino. Nace extremo anterior medial del ganglio del trigémino y se dirige hacia arriba y adelante para penetrar la pared externa del seno cavernoso, pasado por fuera del nervio patético y motor ocular común. Es plenamente sensitivo y inerva el globo ocular, glándulo lagrimal, conjuntiva, la parte de la mucosa nasal, piel de la nariz, párpados, frente, parte del cuero cabelludo. Distribución: poco antes de penetrar a la órbita por la hendidura esfenoidal. Se divide en tres ramos terminales. El nervio nasal frontal, el nervio lagrimal, es un ramo colateral. El nervio recurrente de Arnold. El nervio nasal penetra en la órbita por la hendidura esfenoidal, atravesando el anillo de Zinc y por dentro de las ramas de motor ocular común. Pasa por arriba del nervio óptico y por debajo del músculo recto superior. Cose después entre el oblicuo
mayor del recto interno hasta llegar al agujero esfenoidal anterior. Al llegar del agujero esfenoidal anterior se bifurca en nasal interno. Pasa por el conducto esfenoidal anterior y llega a la lámina criboidal y penetra el agujero esfenoidal para ir a la fosa nasal y llega a la parte anterior del tabique nasal. El nasal interno sigue por el borde inferior del oblicuo mayor hasta llegar a la parte inferior de la polea de este músculo, donde emite ramos ascendentes y descendentes. Hablaremos del nervio frontal. El nervio frontal penetra la órbita por fuera del anillo de zinc. El nervio patético. En el nervio anterior de la órbita camina sobre la cara dorsal del músculo elevador del párpado superior y antes de llegar del borde orbitario se divide en frontal interno. Sale de la órbita por fuera de la polea de reflexión del oblicuo mayor y se divide en ramos destinados al periosto de la piel de la frente del párpado superior, en un tercer grupo para ramos nasales de la piel de la nariz. Frontal interno. Sale de la órbita por el agujero supraorbitario y suministra ramos ascendentes de la región frontal y ramos descendentes destinados al párpado superior. El nervio lagrimal penetra en la hendidura esfenoidal por fuera del anillo de zinc y corre por el borde superior del músculo recto hasta alcanzar la glándula lagrimal, en donde se divide ramo interno y ramo externo. El ramo interno se une con un ramo del nervio maxilar superior del ramo orbitario, el ramo externo, llamada lagrimopalpebral, que termina en la glándula lagrimal del párpado superior. El ganglio oftálmico. El ganglio oftálmico auxiliar es un anexo de la rama oftálmica del trigémino y está situado por fuera del tercio posterior del nervio óptico. Tiene 2 milímetros de diámetro mayor. Se halla en plena grasa orbital. Por su extremo posterior recibe 3 ramos, una sensitiva, otra motora y una vegetativa, y emite ramos eféreos. Raíz sensitiva viene del nervio nasal y termina en el ángulo posterior superior del ganglio. Raíz motriz se desprende del motor ocular común y penetra en el ganglio por su borde posterior superior. La raíz órgano vegetativo viene del plexo cavernoso y penetra en el ganglio por su borde superior. El nervio maxilar. Este nervio solamente sensitivo se desprende del borde anterolateral del ganglio trigeminal. El nervio maxilar desde su origen avanza en el sentido anterior y atraviesa el agujero redondo y penetra en el trasfondo de la fosa intratemporal y sale de este para entrar en la fosa del pterigopalatina y se introduce en el canal infraorbitario y se desemboca en la fosa canina por el agujero infraorbitario. En el cráneo, el maxilar pasa por un desdoblamiento de la dura madre en la pared inferior del seno cavernoso. En la fosa infratemporal se relaciona por la arteria maxilar y pasa superior al ganglio pterigopalatino, con el que se relaciona con este por el nervio del mismo nombre. En el conducto infraorbitario del maxilar se acompaña con la arteria del mismo nombre. El nervio infraorbitario se separa de la órbita por un desdoblamiento del periosto y la pared inferior delgada del conducto infraorbitario y lo separa del seno maxilar. Ramos colaterales del nervio maxilar. Ramo meningio medio. Se desprende del maxilar antes de su salida del cráneo y se distribuye en la dura madre vecina. El nervio cigomático. Nace anterior del agujero redondo, atraviesa de la fisura orbitaria inferior y se comunica con un ramo del nervio lagrimal de la pared lateral de la órbita. Así se desprenden ramos para la glándula lagrimal. En el borde inferior del recto lateral, el nervio cigomático penetra en el agujero cigomático orbitario y emite un tramo cigomático facial para el tegumento del pómulo cigomático temporal, para el pier de la región temporal. Nervio pterigopalatino. Se desprende de la fosa infratemporal y se dirige anteriormente y llega en la parte anterior del ganglio con el que se relaciona por uno o ramos comunicantes, en que es el lugar donde emite ramos terminales.
Ramos orbitarios. Son delgados y entran en la órbita y alcanzan atravesando la sutura de la pared medial de la órbita de la mucosa del seno esfenoidal y de las células semoidales. Nervios nasales posteriores y superiores. Son de 3 y 4, penetran en la cavidad nasal por el agujero esfenopalatino y se distribuyen en la mucosa de las conchas nasales superior y medial. Nervio nasopalatino. Se introduce en la cavidad nasal por el agujero esfenopalatino y por la arteria nasopalatina. Recurren el tabique de las cavidades nasales y dan un ramo que penetra en el conducto incisivo, en la cual termina la mucosa de la parte anterior de la bóveda. Nervio faríngeo. Se dirige por el conducto palato-vaginal y termina en la mucosa de la faringe. El nervio palatino mayor. Se desciende por el conducto palatino mayor, da un ramo para la concha nasal inferior, se ramifica de la mucosa del velo del paladar y la bóveda palatina. El nervio palatino menor. Se desciende por los conductos palatinos accesorios y se distribuye en la mucosa del velo del paladar, da ramo y que termina en el músculo del velo del paladar y la úvula. Nervio alveolar superior y posterior. Descienden por la tuberosidad del maxilar y se introducen en los orificios alveolares y proporcionan ramos y raíces del 3 o 2 y la raíz distal palatina del primer molar, además a la mucosa del seno maxilar. Nervio alveolar superior medio. Se desprende del nervio infraorbitario y desciende por la pared anterolateral del seno maxilar y enerva la raíz mesial del primer molar y la raíz de los premolares. Nervio alveolar superior medio. Se desprende del nervio infraorbitario y se desciende por la pared anterolateral del seno maxilar y enerva la raíz mesial del primer molar y la raíz premolares. Nervio maxilar superior y anterior. Nace del maxilar en el conducto infraorbitario. Se dirige por el conducto alveolar superior anterior y enerva los órganos dentarios anterior y la mucosa del meato inferior. Ramos terminales. Nacen del nervio infraorbitario y la salida por el agujero infraorbitario y emite 3 ramos, superior o palpebral, interno nasal, inferior o labial. Lo que es la superior palpebral, este ramo inerva el párpado inferior. El interno nasal, este ramo inerva el tegumento de la nariz. Inferior labial, ramifica en los tegumentos de la mejilla. El nervio mandibular es mayor ramo del nervio trigémino. Es un nervio sensitivo motor. Lo forman 2 raíces. Sensitiva procede del ganglio de Gasser en su borde lateral. Motriz es la raíz menor del trigémino. Las ramas sensitivas motriz se dirigen inferolateralmente y se introducen en el agujero oval, donde se unen y penetran en la fosa pterigodeo maxilar y se adhiere al granglio óptico. Sale del cráneo por el agujero oval y se divide inferiormente a este orificio de troncos terminales, anterior y superior. Ramos colaterales. Antes de su bifurcación en el único ramo colateral, el ramo del meningio o recurrente. Ramo meningio decusente. Se dirige posteriormente y penetra el cráneo por el agujero espinoso. Las ramificaciones de este ramo acompañan las de las meninges medias. Ramos terminales. Se divide en 2 troncos, tronco anterior y tronco posterior. El tronco anterior nos da las ramas, el temporo bucal, temporo profundo medio, temporo aceterino. El tronco posterior nos da las ramas, el tronco común de los nervios pterigodeo interno, periestrafilino externo y músculo del martillo. Nervio auriculotemporal, nervio alveolar inferior y nervio lingual. El nervio alveolar inferior. El ramo más voluminoso del nervio mandibular. Se dirige inferiormente anterior de la arteria alveolar inferior entre el pterigodeo interno del externo y se desciende medial a la rama mandibular. Acompañando por la arteria alveolar inferior del nervio penetra el conducto mandibular y recosido por el conducto dentario inferior y nace ramos dentarios para inervación de los órganos dentarios posterior. A su salida del agujero mentoniano se divide en 2 ramos terminales,
pero antes del nervio alveolar inferior originan varias colaterales. Los colaterales es un ramo comunicante paralingual, nervio y colaterales, un ramo comunicante paralingual, nervio mentoniano. El nervio mentoniano atraviesa el agujero mentoniano y se divide en numerosos ramos terminales destinados a inervar mucosa del labio inferior, piel del labio inferior, piel del mentón, músculo del mentón, plexo dentario inferior o nervio incisivo. Se dirige anteriormente y da ramo para inervar canino, incisivos, isquia, hueso, periósteo, estructuras y adyacentes. El nervio lingual es el nervio descendente anteriormente. El nervio alveolar inferior describe una curva cóncava medial anterior. Primero está comprendido con el nervio precedente entre la fascia interpterygoidea y pterigoideo, medial anteriormente del pterigoideo lateral, y la rama mandibular y lateralmente. Esta región es un poco inferiormente a su origen donde inerva el lingual, recibe la cuerda del tímpano. Sigue un recorrido pasando por encima la glándula mandibular del ganglio submandibular y desciende enseguida por su cara medial y situada medialmente glándula sublingual y ahí se dividen los numerosos ramos terminales. Ramos terminales. Inervan mucosa de la lengua y adelante del surco terminal lingual, rama comunicante del hipogroso. Ramos colaterales. Ramos destinados a la mucosa del arco palato grosso, de las amígdalas. Ramos destinados a las glándulas submandibular y sublingual. Inerva, mucosa del suelo de la boca, encías linguales, mucosa de los 2/3 anteriores del dorso de la lengua. Ganglio submandibular. Una rama del nervio lingual se desprende al descender cerca del ángulo de la mandíbula y recibe ósea anastomosa con la cuerda del tímpano del nervio facial, formando el ganglio submandibular. Da ramos para dar a la inervación proprioceptiva a la lengua y para la sensación gustativa. Ganglio óptico. Es una masa nerviosa de forma ovoidea. Se encuentra debajo del agujero oval y dentro del nervio mandibular. Tiene ramas aferentes y eferentes. Ramas aferentes. Raíz motriz. Va al facial al nervio petroso superficial menor. Raíz sensitiva. Va al glosofaringeo al nervio petroso profundo menor. Raíz simpática. Plexo que rodea la arteria meningia media. Ramas eferentes. Se distribuyen por los músculos pterigoideo interno, parastafilino externo, del martillo de la mucosa de la caja timpánica. Con esto hemos concluido el quinto par craneano. Gracias.